Dios les bendiga a cada uno de los hermanos que nos siguen todos los días martes a las 9 de la noche a través del Facebook Live de Confamilia Chile. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes por sumarse a esta transmisión. El día de hoy vamos a estar tocando un tema muy importante. Vamos a tener una breve actualización de la agenda legislativa, pero antes de introducir a la temática, quiero invitarle a que usted pueda darle compartir a este video para que esta información pueda llegar a más hermanos, pueda recorrer, ¿cierto?, las redes sociales. Así que le invito a que pueda darle me gusta, a que también a lo largo de la transmisión pueda acompañarnos con su comentario, pueda compartir la transmisión para que, como le decía, esta información pueda llegar a más personas. Con nosotros el día de hoy está, como todos los días martes, el pastor Esteban Barahona. También se encuentra con nosotros nuestra hermana Winnie Godoy, quien es miembro y es parte, ¿cierto?, del equipo jurídico de Confamilia. Así que le damos la bienvenida a ambos y el día de hoy vamos a estar tocando un tema muy, pero muy relevante de la infancia. Vamos a estar compartiendo, ¿cierto?, sobre los enemigos, sobre las ideologías que amenazan, que son enemigas de la infancia. Así que ese tema vamos a estar tocando el día de hoy junto a nuestros panelistas. Saludamos también a las radios que nos bendicen con su transmisión, ¿cierto? Tenemos acá en Santiago la Radio Impacto, desde San Ramón, que se suma a nuestras transmisiones este día martes. También la radio UNIEM del Cuerpo de Pastores, ¿cierto?, de Maipú. Dios les bendiga a nuestros pastores de la comuna de Maipú, quienes van a estar retransmitiendo este programa. Y también desde Valdivia tenemos la radio Revelaciones 107.5 FM y la radio Corporación de Corral 100.9 FM. Dios les bendiga a cada una de estas radios que nos han dado este espacio. Dios bendiga al pastor Esteban Barahona, ¿cierto?, el panelista acá de Confamilia de este día martes. ¿Cómo está, pastor Esteban? Bien, contento aquí, un programa más, aprovechando de poder compartir con ustedes y bendecido que Dios nos permite esta instancia de poder compartir con todos los demás, hacer uso de esta tecnología. Amén, Dios le bendiga, pastor. ¿Y cómo está nuestra hermana Winnie Godoy, cierto, miembro del equipo jurídico de Confamilia? Dios le bendiga, hermana Winnie. Bendiciones a todos y también contenta de estar en este espacio. Realmente es muy necesario visibilizar todo lo que está sucediendo en el Congreso y que también contenta de transmitírselo a todos los que están viendo. Es muy importante interiorizarnos en estos temas. Así es. Y bueno, ¿y qué mejor hacerlo junto a unos panelistas que son cristianos y que también Dios le ha bendecido, ¿cierto?, con estudio, con experiencia, ¿cierto?, y que nos pueden aterrizar a cada uno de nosotros todo el acontecer legislativo. Y bueno, vamos a comenzar, como les habíamos comentado, la temática del día de hoy corresponde a las ideologías que amenazan a la familia. Tenemos unas corrientes ideológicas, filosóficas, que están amenazando la familia. Sabemos que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y vemos que hay corrientes ideológicas que están amenazando, que son enemigas. Yo usaría esa palabra, ¿cierto, pastor Esteban? Sí, en realidad el foco siempre ha sido llegar a los niños, pero ¿de qué forma nosotros podemos llegar a los niños destruyendo su principal cerco de protección, que son sus padres? Por lo tanto, nosotros nos estamos dando cuenta que existe toda una maquinaria para poder destruir esto. De hecho, el otro día podía leer un artículo de la Universidad Diego Portales aquí de Chile, que hablaba de que la importancia, y lo decía así con todas sus letras, de poder desconstruir o desarmar a la familia, el concepto de familia, porque hablaba que la familia era el núcleo de la desigualdad, decía así. Y si nosotros desarmamos la familia, desarmamos la desigualdad. ¿Por qué? Porque la familia está regida por un régimen patriarcal, regido por la edad y por el género. Entonces, dice, en base a eso, claro, nos damos cuenta que hay muchas cosas que están atacando, por un lado, a la mujer como madre, como esposa, ¿cierto? Por otro lado, al hombre, atacando su identidad misma,
y al sacarlos del paso, vemos cómo este río ataca directamente a los niños, o sea, provocando un llamado a rebeldía, en realidad, total. Exacto, sí. Entonces, y como tú bien mencionas, Pastor, vemos, ¿cierto?, que buscan atentar e ir en contra de todos los principios bíblicos, porque el Señor estableció la familia, el Señor estableció el matrimonio, el Señor también estableció, ¿cierto?, que los padres tuvieran autoridad sobre los hijos. Entonces, obviamente buscan ir en contra de todos los principios que el Señor estableció en su palabra. No sé, Pastor, ¿qué leyes vemos hoy día en el Congreso que están siguiendo esta línea de amenaza en contra de la familia? Sí, mire, todas estas cosas se han ido materializando a través de leyes, pero estos son pensamientos que se han ido permeando en la sociedad. Hemos visto a través de legislaciones internacionales, nosotros debemos recordar que todo esto viene de un apogeo, estamos viviendo un apogeo en el tema de lo que es los derechos. La esencia del derecho o el principio principal del derecho, el principio principal, o la base del derecho es la dignidad humana. Entonces, cuando hablamos de la dignidad humana, se ha llevado a un nivel superior el tema de la igualdad, que todo tiene que ser igual, 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 igual. Por lo tanto, se han levantado muchas políticas en nombre de este cierto tipo de igualdad, que la mujer tiene que ser igual al hombre, que el hombre es igual a la mujer, que el niño es igual a los padres. Entonces, romper no tan solamente la desigualdad económica, sino aquí estamos llegando a un punto en que se están rompiendo las igualdades biológicas incluso, los cuales incluso que cada uno cumplía roles diferentes dentro de la sociedad. Entonces, nosotros vemos con preocupación, por ejemplo, no sé si Winnie, si tú lo has visto, por ejemplo, en el caso de los niños, de qué forma se ha ido materializando este tipo de ideología, o cuál ha sido la fuerza o el concepto fuerte que ha ido atacando a los menores, por ejemplo, o destruyendo la autoridad sobre ellos. Sí, bueno, primero mencionar que como bien se está hablando, todo esto dice relación a ideologías predominantes, ¿cierto? Estamos hablando, todo esto tiene un surgimiento de un pensamiento filosófico. Esto no dice relación a algo que realmente necesitamos, sino que viene de una línea de pensamiento. Este es un pensamiento estructuralista que nació ya hace mucho tiempo y dice relación a lo que decía también el pastor Esteban Barahona, de construir nuestra sociedad, de construir, entonces, destruir, ¿cierto? De construir la familia, de construir al ser humano, porque este pensamiento de estructuralismo plantea que el ser humano es una construcción social. Entonces, ya no es, ¿cierto? Lo extrae de la biología, de lo científico, y es una construcción social. Entonces, extrae a la mujer del ser madre, ¿cierto?, de lo biológico, al padre, a los niños de esta relación natural que necesita de formación en la familia, lo extrae y comienza a señalar de que todo esto es una construcción. Y ahí comienzan a surgir también las perspectivas de género, que es una construcción social. Dice esta línea de pensamiento. Y esta línea de pensamiento es la que está predominando y ingresando, ¿cierto? E ingresando a todos los países y lamentablemente no ha encontrado un oponente fuerte, por decirlo así, una oposición, un oponente, un pensamiento fuerte que se lo ponga y diga, no, tú no entras acá, sino que ha entrado con mucha fuerza y sobre todo, como lo decía el pastor Esteban Barahona, hacia los niños, porque ahí obviamente tenemos también mucho para pensar. Si tomamos la vida de un niño, cambiamos toda una generación. Entonces, al llegar a los niños, llegamos a las familias también. Tú todo lo que le enseñas a los niños, después ellos lo replican en sus familias, ¿cierto? Y actualmente, a lo que iba la pregunta, actualmente lo que ha afectado mayormente a los niños es esta ideología predominante que se está buscando imponer sobre los niños y pasando a llevar a las familias, pasando a llevar el derecho preferente que tienen los padres sobre los hijos.
saltándose entonces el derecho preferente de los padres, busca imponer sobre los niños. Y este concepto peligroso entonces que busca exaltar esta ideología es la autonomía progresiva, ¿ya? ¿Por qué digo peligroso? Porque busca exaltarlo. La autonomía progresiva por sí no es peligrosa. La autonomía progresiva es un concepto biológico, es un concepto que es natural, ¿cierto? Todos los niños, desde que nosotros conocemos que están en el vientre de la madre, ¿cierto? Son dependientes a la madre. Ya luego cuando nacen, ¿cierto? Nosotros comenzamos a ver que también nacen, son dependientes a la madre, pero luego comienzan a independizarse, a tener una autonomía, comienzan a caminar, ¿cierto? Y ya la madre descansa y ellos comienzan a caminar, luego comienzan a ser autónomos en su alimentación. Entonces, hay una autonomía progresiva de acuerdo a su desarrollo biológico que tiene cada ser humano y también de madurez. Entonces, la autonomía progresiva de los niños es algo que respetamos, ¿cierto? Es algo natural, es algo que realmente existe en los niños y se debe respetar. Pero lo peligroso es que actualmente estas ideologías predominantes que buscan deconstruir la familia, deconstruir lo que actualmente nosotros entendemos, ¿cierto? Como la formación que tienen los padres sobre los hijos, busca exaltar esta autonomía progresiva solamente con derechos y sin deberes, a tal punto que ya no respeta el derecho preferente que tienen los padres a educar a los hijos, sino que busca exaltarlo a un punto mayor. Entonces ya los hijos no respetan a sus padres, ¿cierto? Sino que toda esta ideología predominante busca entregarles autonomía progresiva, ese derecho de decidir por sí mismo, pero con un objetivo, porque tiene razón de ser que se le exalte esa autonomía progresiva de manera desproporcional. Y la razón de ser es que al momento que ellos decidan por sí mismos, a la vez le están entregando mucha información y lo están influenciando con muchas ideologías desde los colegios, desde edad preescolar, y lo vamos a hablar a lo mejor más adelante. Entonces, claramente le dicen, decide tú como niño, pero a la vez le están bombardeando con mucha información que lo están induciendo y llevando a esta creencia de estructuralismo, ¿cierto? De que el ser humano es una construcción, lo están llevando entonces y le están imponiendo esta ideología predominante. Exacto. Y yo creo que un punto muy importante que toca Winnie es que esto se está introduciendo desde los colegios. O sea, estamos viendo que el lugar que uno como padre o nuestros padres consideraban que era un lugar seguro, era un lugar de educación, era un lugar de formación, hoy día se está volviendo también un foco de amenaza. Y me gustaría tocar respecto del proyecto de ley que se está tramitando ahora, que es el proyecto de educación afectiva, ¿cierto? Como le llaman ellos, y sexual. Pero obviamente nosotros sabemos que es este proyecto de educación sexual integral, ¿cierto? Nosotros lo llamamos así, el ESI. Y este proyecto viene también a amenazar la educación de nuestros niños, como mencionaba Winnie, comienza desde la edad parvularia. Y uno dice, ¿cuál es la edad parvularia? Los 3, los 4 años, ¿cierto? Los 5 años. Estamos hablando desde antes de la educación básica. Desde ahí van a comenzar a introducir este tipo de enseñanza a nuestros niños. Y me gustaría saber, Pastor Esteban, ¿cómo va esta ley? ¿Cuál es su rumbo? ¿Cómo vamos en el Congreso Nacional? ¿Y qué trasfondo hay en esta ley? Sí, mira, correspondiendo a esta misma ideología, claro, ha permeado muchos proyectos de ley. Y entre medio, bueno, el que más ha levantado polvo, podríamos decir, el tema de educación sexual integral. Pero no olvidemos que el año 2019 tuvimos una gran victoria porque se quiso hacer una reforma constitucional conforme a la autonomía progresiva. A ese punto iban. O sea, aquí los parlamentarios no están jugando con las leyes. Ellos, de verdad, hay algunos que tienen como objetivo emancipar a los menores de sus padres o, en otras palabras, destruir el derecho preferente de los padres para que nadie pueda decir nada sobre ellos y solamente el Estado
pueda decidir qué es lo bueno o cuál es el interés superior del menor. Porque al final eso es lo que ellos ganan, o sea, que el Estado al final decida cuál es su interés superior o qué es lo mejor para él. Entonces, es algo fuerte y que nosotros, y sobre todo, mira, pensemos, y yo quisiera ir más allá, yo sé que, y te voy a responder la pregunta, Judith, pero yo quiero ir un poco más allá porque estamos a punto, ya en agosto, en que empiece la campaña para el tema del apruebo y del rechazo de una nueva constitución. Y estamos viendo que la postura del Congreso es para invisibilizar el derecho de los padres y sacarlo de nuestra Constitución. O sea, de hecho, Belolio, en su frase aquí, volviendo al tema de educación sexual, por ejemplo, y algo que rescato que dijo Leonida Romero y que dijo el diputado Venegas, que ellos querían el derecho preferente de los padres dentro del proyecto de ley de educación sexual, y que obviamente que lo que abunda no daña. Ya que eso era lo que decían, porque Belolio decía, no, yo no lo quiero porque ya está en la legislación, ya está en nuestra constitución, decía Belolio, y no es necesario citarlo nuevamente. Y eso es es una mentira, es una sutileza. No sé, no me atrevería a decir directamente una mentira, pero es una sutileza, porque claro, es verdad, está en nuestra constitución, pero ojo, estamos viviendo un proceso de cambio constitucional, ¿ya? Y puede ser, y es muy probable que gane que la apruebo, y si gana el apruebo, ¿qué es lo que va a pasar con nuestros derechos? Vamos a partir con un ajo en blanco. Entonces, el derecho preferente de los padres muy difícilmente vuelva a aparecer como un resguardo constitucional. Quizá vuelva a aparecer, pero por debajo de los otros derechos, no como lo tenemos ahora. Entonces, el derecho preferente de los padres ha producido un tope para que esta enseñanza de darle autonomía total a los menores avance. Ahora, y por eso mismo, que este proyecto de educación sexual, que planteaba una educación sexual sin los padres de forma inicial, y hablo de forma inicial porque vamos a ver cómo va a quedar ahora, pero de forma inicial, y su idea principal era una educación sexual que proviniera desde el Estado, ponía y colocaba al Estado como el garante del derecho, o sea, lo ponía como es deber del Estado promover este derecho humano, un derecho humano principal, decía así. Entonces, que el Estado debía preocuparse de ejercer este derecho humano sobre los menores. Ahora, ¿qué pasa con los homeschool? ¿Qué pasa con los menores que no van a la escuela y los padres les enseñan en la casa? Van a obligar a los padres a enseñarle un tipo de enseñanza, porque además educación sexual planteaba ciertos principios. Ahora, gracias a Dios, que a la presión que se ha ido haciendo, se bajaron un poco los humos de este tema, porque la propuesta inicial fue muy fuerte, como que mostraron directamente sus intenciones sin tapujos. Nosotros queremos educación sexual sin los padres y nosotros queremos decir cómo lo vamos a hacer y que sea laica, que sea una visión sin Dios y eso. Ahora presentaron una nueva propuesta, ya se presentó una nueva propuesta, el día lunes apareció una nueva propuesta y esta propuesta es más no sé si la palabra es condescendiente con los padres, los incluye, pero en letra nomás, porque los incluye, pero como para que digan sí, no como tampoco como miembros que puedan escribir, o ser parte de lo que va a ser la educación sexual. No sé si me explico. Sí. ¿Cierto? Porque la idea es que ellos sean protagonistas de la educación sexual de sus hijos, porque si su hijo o su hija si la hija queda embarazada o el niño es padre a temprana edad, quien asume los costos son los padres, o si adquieren alguna enfermedad, los costos son los padres los que asumen. Entonces, qué importante que los padres sean los principales actores de la educación sexual de sus hijos. Entonces, claro, aún no se ha estado, pero lo que ha provocado este derecho es que lo frena. Ha frenado el avance un poco. Lo más seguro es que este proyecto se retome en la primera semana de agosto y ahí la educación, en la Comisión de Educación de
de la Cámara de Diputados, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros veamos, que analicemos, ojo, que no nos vendan el cuento, perdón la palabra, no sé, yo soy más coloquial, que no nos vendan el cuento con que no, que esto está en la Constitución, por lo tanto no lo plasmemos en la ley. La Constitución está a punto de ser borrada y lo que va a quedar son las leyes. Lo importante es que plasmemos en todas las leyes el derecho preferente del padre a educar a sus hijos. Exacto. Sí. Bueno, ahí Winnie, no sé qué nos puede aportar desde tu punto de vista jurídico en cuanto a este derecho que tienen los padres de educar a su hijo, el cual está consagrado en la Constitución. Me gustó ese último punto que tocaba Esteban. Sí, y de hecho es un punto muy importante. Estamos en un proceso donde se acerca el plebiscito. Mencionábamos que las ideologías predominantes son muy importantes. ¿Y cuáles son las ideologías predominantes el día de hoy? ¿Por qué? Porque las ideologías predominantes son las que generan políticas. La política es la dirección, ¿cierto?, de un Estado. Entonces, ¿qué ideologías hoy día están predominando? Y nosotros ya con todos estos proyectos de ley podemos ver cuáles son las ideologías que están predominando, y es muy importante que la política, bueno, las leyes que nosotros hoy día estamos viendo, se plasma lo que en la política está. Hoy día nosotros no vemos mayormente una discusión de abogados, ¿cierto?, en el Congreso, sino que son discusiones políticas. Todo esto, todos los proyectos que estamos viendo de niños, todos los proyectos sobre nuestras libertades, se basan y giran en torno a visiones políticas, a ideologías, ¿ya? Entonces, esas ideologías políticas, esas ideologías predominantes del día de hoy, son las que van a quedar plasmadas en la ley y en la Constitución. Entonces, es muy importante el proceso que vamos a decidir si rechazamos, ¿cierto?, o aprobamos, porque lo que hoy día está predominando va a quedar plasmado. Entonces, como nosotros hoy día estamos viendo que los derechos preferentes que tienen los padres a educar a los hijos es lo que se está viendo atacado, entonces es lo que quedaría plasmado en una Constitución, y eso no queremos, porque claramente el niño en su formación necesita a sus padres. Los padres son... realmente, como lo dice la Constitución, este derecho merece especial protección por el Estado, que los padres pertenezcan en la formación del niño, y no solo, como hoy día lo quieren poner, como orientadores, porque hoy día lo están suavizando ese concepto. La Constitución lo protege como que los padres tienen el derecho de formar al niño. Incluso la Ley General de Educación lo llega también a plasmar, en que los padres tienen el derecho de participar de todo el proceso educativo de su hijo. Y cuando digo todo el proceso educativo, es todo. De no solamente informarse cómo le van las calificaciones al niño, sino que saber qué le están enseñando, participar. Por eso están los centros de padres, porque el padre es un ente que cumple un rol fundamental en los niños, y no solamente orientador, sino que formador. Entonces, hoy día quieren suavizar eso, hoy día quieren bajarle de categoría, y nosotros creemos y vemos la importancia de entregar especial protección, como bien lo decía el pastor Esteban, de que quede plasmado en todo, y que también el peligro que corre ante una nueva Constitución, eso es inminente. Esa es la ideología predominante, eso es lo que podría quedar plasmado en una nueva Constitución, para que sepamos cómo votar. Para todos los hermanos que nos están viendo, es muy importante, porque una nueva Constitución no solamente es una nueva Constitución, no solamente en algunos puntos, sino que en todos los artículos se pueden hacer modificaciones, y ahí está el peligro. Que pueden trastocar, ¿cierto?, este derecho preferente que tienen los padres a educar a los hijos a nivel constitucional. Sí, a mí me gustaría recalcar aquí, o sea, leer más bien unos comentarios. Nuestra hermana Ingrid Bon, ella la conocemos, ¿cierto?, una hermana luchadora, ¿cierto?, por los temas de infancia. Ya nos dice, coincide, ¿cierto?, nos dice que, claro, que debe quedar consagrado la ley sí o sí el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, que es lo que estamos tocando. Y por otro lado también nos dice que los padres deben expresar por escrito si autorizan a su hijo este tipo de educación. Es la única forma de garantizar el derecho, dice ella. Y a mí me gustaría dar un ejemplo
el año pasado nos tocó ver un caso acá en la región, donde en un colegio específico se introdujo, o quizás hace 2 años, se introdujo un manual. No sé si a escondidas, pero los padres no tenían el conocimiento, esto fue en séptimo básico. Y hasta que la niña llega a la casa y dice, mamá, me enseñan unas cosas que a mí no me gustan. Y estábamos tocando este tema. ¿Y qué cosas te enseñan? ¿Cierto? Y comenzó a decir, ¿cierto? De un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Y obviamente la hermana me contaba y me decía, y yo le dije que no participara en la clase. Y la niña decía que, claro, que ella no hacía las tareas, la profesora enseñaba, pero ella no hacía las tareas. Para resumir, era, claro, un manual de educación sexual y entre varios temas, entre ellos el sexting, ¿cierto? Que es tema de prevención, otro tema de prevenciones de la enfermedad de transmisión sexual, también estaba tratado el tema de la homosexualidad, de la transexualidad con imágenes explícitas, en dibujos estoy hablando, dibujos como animados. Un dibujo de un niño, luego un cuerpo que no tenía ningún signo como asexuado, un niño asexuado, y luego este niño, que comenzó como varón, terminaba su dibujito como una niña. Entonces eran imágenes que incitaban a cierto tipo de línea, de ideología, por decirlo así. Entonces yo igual coincido de que esto debiese estar, ¿cierto?, transparente, los padres deberían estar informados. Y claro, en este caso, de este ejemplo que estoy dando, si la niña no cuenta lo que está pasando, todavía, ¿cierto?, no se sabría porque ese libro no llegó a mano de los apoderados, quedaba en el colegio. Incluso, mire, la importancia también de poner atención a estos proyectos, porque los que nosotros nombramos como ESI, que es esta educación sexual integral, que acá no tiene ese nombre, pero se dice así porque es como el copia-pega de otros países, ¿cierto?, que ya lo que estamos hablando, incluso en referente a este proyecto de educación sexual integral, ya está aplicado, por ejemplo, en Argentina, en Canadá lleva mucho tiempo, en España tenemos ejemplos, tenemos videos de cómo se le está enseñando a los niños este tipo de educación. Y si un niño llega a su casa y le dice, ¿sabes qué, madre? Me están enseñando esto, no quiero. Bueno, hasta ahora es importante cómo queda este proyecto de ley. Es decir, si realmente se le va a imponer a los niños, pese a que los padres digan que no, porque si es una ley, esto va a ser aplicado, ¿cierto?, independiente de la voluntad de los padres, y ya es ahí donde es importante que quede establecido entonces que este proyecto de ley proteja el derecho que tienen los padres a educar a los hijos y se puedan oponer, ¿cierto?, a recibir ese tipo de educación, incluso los profesores. Porque recordemos que si este es un proyecto que mandata, ¿cierto?, a enseñar un tipo de educación, también es importante qué va a pasar con los profesores que van a estar obligados a enseñar un tipo de educación. También es importante incluso comenzar a hablar de objetores de conciencia. Yo, profesor, no quiero enseñar este tipo de educación porque inclusive se estaría afectando a la libertad de conciencia del profesor. Entonces, son proyectos de ley complejos, proyectos de ley que realmente nosotros vemos que tienen objetivos que son realmente que todos queremos, porque siempre cuando presentan proyectos dicen, no, este proyecto tiene el objetivo de disminuir las enfermedades de transmisión sexual, este proyecto para educar a los niños de manera sexual, vamos a disminuir los abusos sexuales de los niños menores, ¿cierto?, de edad, y vamos a disminuir los embarazos no deseados. Esos objetivos presentan. Y la verdad es que todos deseamos esos objetivos, que disminuyan los abusos sexuales, que disminuyan las enfermedades de transmisión sexual, las queremos, pero realmente este proyecto presenta como objetivo estos puntos, pero termina produciendo completamente lo contrario. Es decir, hipersexualizando a los niños, porque este proyecto de educación sexual, como lo hemos visto en otros países, no es una educación objetiva, biológica, como lo hemos recibido nosotros, sino que una educación que impone una ideología referente a la perspectiva de género, lo mismo que hemos venido hablando. Entonces, en vez de
proteger al niño, lo que realmente está haciendo es totalmente lo contrario, porque cuando nosotros hablamos de que, por ejemplo, se disminuyan los abusos sexuales de los niños, ¿cierto? Nosotros sabemos que ese enfoque debe ser en protección al niño, ¿cierto? En prevención. Y cuando se hace ese tipo de enfoque de prevención, que el niño no vaya a sufrir un abuso sexual, nosotros como madre, incluso la PDI enseña, ¿cierto? Que al niño se le enseña, mira, tus partes íntimas nadie te las toca, ¿cierto? Tus partes íntimas donde te tapan el traje de baño, nadie las toca. Pero sin embargo, este tipo de educación, ¿qué hace? Experimenta, explora con tu compañero, frente a sus profesores, los hipersexualiza. Entonces, en vez de evitar un abuso, incluso lo expone al niño, lo desinhibe. De hecho, para poder acotar un poco lo que estabas diciendo, ocupaste una palabra y aprovechar de esa frase responder una pregunta ahí que estaba leyendo en los comentarios, que preguntaban, por ejemplo, si este proyecto, se me ocurrió la pregunta, si este proyecto tenía que ver con la ideología de género, me parece que decía la pregunta. A ver, aquí está. Dice, ahora tengo una consulta. ¿Esto tiene que ver con la ideología de género que se nombró antes para asesorizar a los niños pequeños? Y realmente sí, porque de hecho la propuesta que puso la diputada Camila Rojas incluye ahora género en toda su área y incluye la perspectiva de género. Entonces, ¿y qué significa eso? Que desde la primera infancia se les va a enseñar a los menores que son neutros. Se les va a enseñar que, y se les va a preguntar ellos cómo se sienten, si sienten que son niños, si se sienten niñas, bueno, y algo que ya se está haciendo, o sea, sin la ley ya se hace a través de las circulares que se han ido emitiendo del Ministerio de Educación de hace años ya, del tiempo de Bachelet, ya se han ido haciendo en varios jardines infantiles, pero con esta ley sería algo obligatorio y con mucha fuerza para todos, ¿ya? Pero sobre todo para los que son dependientes del Estado. Entonces, esta enseñanza de que ellos son neutros, de que no son ni hombres ni mujeres, estaría desde la primera infancia y eso violenta, claro, obviamente nuestras conciencias, o sea, y más que nada, no sé si la palabra sería pluralismo, y la diversidad de pensamiento, porque esto ya unificaría todo, o sea, claro, ¿por qué tengo que estar de acuerdo que todos son neutros? ¿Por qué tengo que estar de acuerdo con tu construcción social o con una ciencia social que no es empírica? O sea, todos podemos estar de acuerdo que 2 más 2 es 4, porque es irrefutable, ¿ya? Pero, bueno, no va a faltar la persona que trate de comprobar otra cosa, pero que 2 más 2 es 4, pero cuando estamos hablando de cosas sociales es totalmente debatible. Entonces no podemos imponer una visión social a las personas, menos a las familias, porque cada familia es una identidad, es una cultura. El otro día conversábamos con la encargada de UMIC que la diversidad cultural viene de las familias. Son el núcleo de las culturas, son el núcleo de los pueblos. Entonces no podemos decirle, oiga, deje su cultura, deje su creencia, deje su forma, y no le enseñe eso a sus hijos. O sea, eso es totalmente violento. Entonces, empezar a validar la enseñanza de la ideología de género desde la primera escuela, o sea, desde la primera infancia, es avasallar el derecho de los padres y violentar la conciencia de los menores. Lo otro es que lo que decía Winnie acerca de la sexualización, sí, el proyecto de la diputada Camila Rojas habla de la autoexploración, ya del menor, perdón, del autoconocimiento y la autoexploración. Entonces, a mí me sonó fuerte, pero fue como, claro, en otras palabras, es la masturbación. En otras palabras, es tocarse, enseñar a través de eso el poder tener, no sé cómo sería como la palabra, el autogozo, no sé cómo sería, el autocomplacerse, eso, el autocomplacerse y poder conocerse. Entonces, claro, son visiones que nosotros no compartimos. No puede hacerse por ley, porque las leyes son generales, es para todos. Bien, Winnie el otro día le dijo al senador Pizarro, cuando estábamos hablando del sistema de garantía, de que si bien
hay leyes que el sistema, por ejemplo, el sistema de garantía que es supuestamente para los malos padres, la ley va a regir para todos, no solamente para los malos padres. Sí, a mí me gustaría leer cierto el comentario de Paloma. Ella es educadora de párvulos, que es también quien nos hacía la pregunta que recién leía Pastor Esteban. Ella dice que la educación parvularia, imagínense, es de los 2 a los 6 años. O sea, niños de 2 a 6 años van a estar recibiendo esta educación sexual, y también agrega que la sala cuna es de los 1 a los 2 años. Y bueno, y aquí han aparecido varios hermanos que son profesores, ¿cierto? Acá está Perla también es profesora, y hay también un interés muy grande de parte de todos los que somos, porque también soy profesora de lenguaje, ¿cierto? De todos los que somos educadores. ¿Qué va a pasar con nosotros, cierto? ¿Qué va a pasar con los proyectos educativos? ¿Qué va a pasar, cierto, con todo este tema de la educación sexual? ¿Qué rol vamos a tomar también los profesores que recibimos, cierto? Desde el gobierno, desde el Ministerio de Educación recibimos los planes y programas, ¿cierto? Todos los años los recibimos. Obviamente tenemos también, podemos escoger qué objetivos poner, cuáles quitar, pero sí se nos entregan ciertos lineamientos. Y de ahí también, obviamente, una hermana acá decía, y lo más probable es que quizás estén al ojo, ¿cierto?, en qué es lo que vamos a estar enseñando en cuanto a esta educación sexual. Muchos padres también nos están escribiendo en contra de estos proyectos. Está la hermana Jenny Olave, ¿cierto?, que coincide con nosotros, la hermana Angélica Morales, que también dice que nos quieren quitar el derecho de los padres a educar a nuestros hijos, y así, ¿cierto?, varios hermanos, pastores también que nos están escribiendo. Y bueno, a mí me gustaría que pasáramos a un video exactamente que es de los padres, de unos hermanos, padres de familia, que nos han enviado, ¿cierto?, su aporte y su opinión también respecto a este proyecto de ley, que yo creo que en palabras simples podemos decir que es un proyecto de ley que es nefasto, y que es importante que los padres de familia podamos alzar la voz defendiendo eh, a, a nuestros hijos, yo diría, a lo que uno más protege en la familia, ¿cierto? Entonces es importante que levantemos la voz. Incluso aquí el pastor Rogelio preguntaba y decía, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cierto? Y bueno, aquí hay algo que quizás podemos hacer, que es comenzar a enviar estos videos y que comencemos a presionar, y que también nuestras autoridades se den cuenta de que los padres sí nos interesa, y nos interesa bastante la educación de nuestro hijo. Y no queremos, ¿cierto?, que nos pasen a llevar. Así que vamos a ver un video ahora, ¿cierto?, sobre qué opinan, ¿cierto?, nuestros padres sobre la educación sexual integral. Vamos con el video. Como padres de familia, no queremos quedar fuera de la enseñanza de nuestros hijos. Por eso, la educación sexual debe ser con los padres. Porque yo tengo el derecho preferente de educar a mis hijos. Y no el Estado. La educación sexual integral no es una propuesta respetuosa de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa, sino más bien una imposición ideológica. Porque nosotros como padres queremos educar a nuestros hijos con nuestras creencias y nuestros valores, y no con una visión impuesta. Como estudiante de pedagogía y futura docente, no quiero ser obligada a enseñar con un solo enfoque la sexualidad a los niños, niñas y adolescentes. Por estos motivos, queremos que se fortalezca el derecho preferente de los padres y el rol de la familia en la educación de sus hijos. Este fue el video, ¿cierto?, que pudimos hacer un compilado, ¿cierto?, de estas opiniones que nos envían los padres. Y a mí me gustaría también aprovechar y hacer un llamado. Si hay más hermanos que nos quieren aportar, ¿cierto?,
doctores, profesores, ¿cierto? Que quieren ser parte de este tipo de cápsula, también, ¿cierto? Nos pueden contactar. Aquí, ¿cierto? Yo sé que en el banner están corriendo el email de Confamilia, donde pueden hacer llegar su aporte, ¿cierto? Para que podamos alzar la voz. Yo creo que es importante también que podamos levantarnos fuerte como padres en este tiempo a defender a nuestro hijo. Yo creo que en mi experiencia, quizás no tan extensa, a lo mejor como docente, yo me di cuenta de que hay un parámetro un paradigma que hay que revertir de los padres, ¿cierto? Y que quizás lo piensan nuestras autoridades, y es que los padres no participan mucho de la educación de los hijos. Incluso uno lo ve en las reuniones de apoderados, donde hay poca participación, y hoy este es el tiempo donde tenemos que retomar como padre la participación, ¿cierto? Y el involucrarnos en la educación de nuestro hijo. Y yo creo que enviar este tipo de videos va a ser también remecer fuerte las redes sociales y que nuestras autoridades se puedan ir dando cuenta de que los padres nos interesa bastante la educación de nuestro hijo. Entonces, agradecemos, ¿cierto?, este aporte con el video. Y como estamos hablando de los enemigos de la familia. Ese es nuestro tema el día de hoy, de las ideologías que amenazan a la familia. En primer lugar, hemos estado tocando sobre la destrucción de la autoridad de los padres. Esto, ¿cierto?, en relación a la infancia. Se quiere quitar el rol de los padres sobre su hijo. Hemos estado hablando sobre la educación sexual integral, un proyecto de ley que está en el Congreso Nacional. También hemos tocado, ¿cierto?, el proyecto de las garantías de los derechos de la niñez, y también hay otros tipos de ideologías que están amenazando la familia, y entre ellos está también la restricción a la libertad de expresión, y es lo que también hemos dado ciertas luces, ¿cierto?, con este tipo de ley. ¿Qué va a pasar con los profesores? ¿Qué va a pasar, cierto?, con otro tipo de expresiones? Y aquí también quiero darle el pase nuevamente al pastor Esteban, en qué tipo de leyes hoy se están tramitando en el Congreso que también están afectando nuestra libertad de expresión. Llamamos, ¿cierto?, a esto como las leyes mordaza. ¿Qué tenemos ahora también en el Congreso? Sí, realmente en el Congreso Nacional, bueno, y también obedeciendo a ciertos parámetros internacionales que no son malos. Mira, que vienen acerca de limitar la libertad de expresión. Y limitar la libertad de expresión viene sobre todo de cuando de Alemania, sobre todo cuando se levantó el nazismo, por ejemplo, o cuando fue fuerte el racismo. Claro, se levantaron estas políticas que para poder coartar la libertad de expresión de forma mínima, para evitar estos discursos de odio sobre raza, sobre algún tipo o segmento de la sociedad, ¿cierto? Y que nosotros obviamente estamos de acuerdo, porque Dios no discrimina a nadie y no hace excepción de personas. El problema es que las organizaciones internacionales hablan de limitar al mínimo esta libertad de expresión, y sobre todo en cosas grandes, en conceptos grandes, como son conceptos amplios, como por ejemplo el racismo, como por ejemplo el tema de las nacionalidades, la xenofobia, y de la persecución religiosa, que son cosas que históricamente se han vivido muy fuerte en nuestra sociedad y en la historia, o sea, en todo el desarrollo humano. Entonces, obviamente se han salido políticas en este caso. El problema es que en algunos países, muchos países han ido tomando otro sazón, ya, porque se ha empezado a hablar sobre la incitación, la penalización a la incitación, y la incitación al odio, la incitación a la violencia, la incitación a lo que es la discriminación. Son tres conceptos que son bien fuertes. Cuando hablamos de violencia, obviamente nosotros entendemos, se refiere a la violencia física, estamos hablando, ¿ya? Y nosotros obviamente nunca vamos a estar de acuerdo con un discurso que incita a la violencia física, o que llame a la gente a que se agreda a otro grupo de personas. Pero cuando entramos a hablar sobre la palabra odio y lo sumamos con la palabra incitación, son palabras que son sumamente amplias y que se están legislando en nuestro país. En Chile tenemos en la Cámara de Diputados un proyecto que ya fue aprobado en general en la sala de la Cámara, que es sobre incitación a la violencia y que penaliza los discursos de odio, penaliza
el no reconocer que hubo violación a los derechos humanos en los tiempos de la dictadura, y incluye la incitación a la discriminación. Propone una modificación a la ley Zamudio para agregar la palabra incitar a la discriminación, o sea, dentro de los tipos de discurso de este tipo. Entonces, nosotros estamos viendo que estos términos son amplios. O sea, cuando yo hablo de odio, ¿qué es lo que estoy hablando de odio? Y eso a nosotros como Confamilia nos llevó a hacer un poquito de rastreo social, más o menos, qué es lo que significa odio, o qué es lo que la gente entiende por odio. Y no nos costó mucho llegar más allá que en el tema cuando, por ejemplo, cuando llegó el bus de la libertad. Por ejemplo, el bus de la libertad, ¿se acuerda del bus naranjo? Que decía más familia, menos Estado, y decía que Nicolás tiene un papá y una mamá. Me acuerdo que esa era parte de su frase, y que era lo que salía por todos los medios, incluso por los matinales, el bus del odio. O sea, esas frases eran odio. Entonces, si nosotros estamos diciendo que decir que un niño tiene derecho a un papá y una mamá, estamos diciendo que es odio hacia los movimientos homosexuales. O sea, decir de que yo no creo realmente que existe, que todos tienen una identidad de género, y yo no creo que Dios se haya equivocado, que Dios puso un hombre dentro del cuerpo de un hombre y no una mujer dentro del cuerpo de un hombre. ¿Eso sería un discurso de odio? ¿Eso sería discriminatorio? ¿O sería un debate? Entonces, eso nos lleva a hablar, o sea, ¿qué es lo que puedo decir? Decir, según la Biblia, que ciertas cosas son pecado, ¿es discriminar, es odio, es incitar a la violencia o no? Entonces, este proyecto de ley está en unos términos bastante amplios. Gracias a Dios que esto se frenó porque no llegó a un acuerdo, y la Iglesia hizo mucha presión en este sentido y lo pudo restringir bastante porque venía muy amplio. De hecho, sancionaba el menosprecio. Sanción al menosprecio, o sea, incluso con cárcel por menospreciar a una persona. O sea, si yo me siento menospreciado, o sea, a ese nivel nosotros estamos hablando. Entonces, gracias a Dios, claro, se llegó a un acuerdo y se detuvo este proyecto. De hecho, aquí a mí me llama la atención, estaba leyendo unos comentarios que hablaba un poco diciendo de los sectores de izquierda, que no todos son malos, pero aquí nosotros no estamos hablando de un sector político, por si acaso, ya, porque de hecho quienes detuvieron este proyecto fue un sector de izquierda, y entonces, porque aquí nosotros no estamos hablando de un color político, derecha, izquierda, centro, todo están impregnados, porque esto es un tema espiritual que está detrás. Nosotros sabemos, el diablo dijo, que dice, tus hijos y tus mujeres hermosos son míos, dice en el libro de Reyes, que le lanza esa amenaza a la familia, porque el diablo siempre ha querido destruir eso. Entonces, claro, tenemos estos conceptos que han ido avanzando, y actualmente, y ahí Winnie me podría complementar, ¿cierto? Porque de hecho estuvo exponiendo en el Senado sobre la reforma a la ley Zamudio, que era una ley que en realidad venía mala y al final salió buena. ¿Y por qué? Porque al final se levantó el tema de la no discriminación y bajamos los niveles de discriminación en nuestro país, de cierta forma, ¿ya? Pero nosotros sabemos que este ha querido ser utilizado para defender los sectores homosexuales más que los otros sectores. Perdón, antes de que Winnie nos dé su acotación, me gustaría que me estaban preguntando, antes que se me olvide, ¿cuál es el mail para los hermanos que solamente nos escuchan por radio, ¿cierto? Para que envíen sus aportes, para que podamos seguir sacando cápsulas de video. El mail corresponde, ¿cierto?, a comunicaciones@confamilia.cl, ¿cierto? ¿Me rectifica? ¿Correcto, Pastor Esteban? Exacto, comunicaciones@confamilia.cl. Sí, y bueno, podríamos dejar un segundo correo si es que llegasen a tener problemas, ¿te parece? confamiliachile2@gmail.com también es un segundo correo que utilizamos, ¿ya? Entonces, esos dos correos, okay, si uno rebota. @gmail.com.
también. Entonces, para que no hagan llegar sus aportes. Ahora sí, vamos con el análisis de la ley Zamudio, hermana Winnie. Sí, bueno, como se mencionaba, hay proyectos de ley que se le denominan ley mordaza. ¿Y por qué mordaza? Porque crean una mordaza, limitan la libertad de expresión y limitan nuestra libertad de manifestar nuestras creencias. Y entre esas está incitación a la violencia, ¿cierto? Incitación al odio. Y ingresó también ahora un proyecto de ley complejo, muy complejo a todos los que están escuchando, es la modificación a la actual ley Zamudio, la ley de no discriminación. Es una ley vigente, ¿ya? Y como mencionaba el pastor Esteban Barahona, una ley que se aprobó, pero fue aprobada de buena manera. ¿Por qué? Porque protegía nuestra libertad de expresión y nuestra libertad de conciencia. Es decir, que nosotros al manifestar nuestra opinión, al manifestar nuestra creencia, no se nos acusaba de discriminación arbitraria. Pero actualmente el proyecto de ley que ingresó y que está en este tiempo de pandemia avanzando, en el sentido de que se está discutiendo, se están escuchando exposiciones en el Senado, porque está en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, busca modificar la ley, pero en un sentido realmente amplio. Por ejemplo, mencionarle que el proyecto de ley busca ampliar el marco del objetivo de la ley. Actualmente el marco o el objetivo de la ley es establecer un mecanismo judicial. Es decir, que cada persona que se sienta discriminada de manera arbitraria pueda ir a un tribunal a pedir que cese este acto de discriminación, pero actualmente el proyecto de ley busca ampliarlo de manera significativa. Tanto así que busca, por ejemplo, establecer la prevención de la discriminación arbitraria. Y ahí se uniría entonces con el proyecto que mencionaba el pastor Esteban sobre incitación al odio. Prevenir, es decir, está obligando, o busca el proyecto de ley, obligar al Estado a que comience a ver los sucesos previos, ¿cierto?, a una discriminación arbitraria. Y eso es súper amplio, es súper complejo. Le está diciendo, vea usted cualquier característica que pueda producir a lo mejor una discriminación, usted vea al Estado. Entonces, nuevamente comienza a lo mejor a meterse en el ámbito de incitación, porque incitación, ¿cierto?, es lo previo a que se cometa o que se ejecute el acto. Incitación. Y a eso lo amplía entonces, o busca ampliarlo este proyecto de ley, y además también establece que el Estado promueva y garantice todos los derechos acá promovidos en la ley. También hay otro fundamento que tiene este proyecto de ley, y es uno que la verdad es que es el más preocupante, porque realmente, como decíamos, actualmente el proyecto de ley protege nuestras libertades de expresión, protege nuestra libertad de conciencia, pero este proyecto de ley busca eliminar nuestra protección, busca eliminar que se proteja la libertad de manifestar nuestras creencias. Y ahí está lo peligroso. Cuando nosotros nos manifestemos nuestra opinión, cuando prediquemos la palabra de Dios, incluso entonces estaría al arbitrio del juez si podemos estar a lo mejor cayendo en una discriminación arbitraria o no, porque este proyecto de ley busca desproteger, eliminar la protección de nuestras libertades de manifestar nuestras creencias. Exacto. Y me gustaría poder saludar a las radios que se han anclado, ¿cierto?, a esta transmisión, a la radio Corporación de Corral, ¿cierto?, los saludamos. También saludamos a la radio UNIEM de Maipú, también les saludamos, también a la radio Impacto de San Ramón, quienes también están transmitiendo a esta hora este Facebook Live, y también la radio Revelaciones 107.5 FM en Valdivia. Si los hermanos que nos están escuchando quieren continuar, ¿cierto?, con esta transmisión, la cual seguiremos, le invitamos, ¿cierto?, a seguirnos en nuestro Facebook Live con Familia Chile, donde todos los martes transmitimos a las 9 horas, ¿cierto? Sabemos que las radios tienen un horario establecido y nosotros aquí seguiremos en esta conversación hablando sobre las ideologías que son enemigas de la familia. Así que agradecemos a las radios que se han conectado. Nosotros seguiremos en esta conversación. Dios les bendiga. Acá nosotros seguimos conversando
sobre las ideologías que atentan, que amenazan a la familia. Hoy hablamos sobre los enemigos de la familia, ¿cierto? El quitar la autoridad a los padres. Estamos hablando ahora sobre las leyes que atentan contra nuestra libertad de expresión, y también vamos a tocar el feminismo, ¿cierto? Toda esta ideología que vienen también a romper, ¿cierto? Todo lo que Dios ha establecido en su palabra. Así que seguimos conversando acá. Estábamos hablando, ¿cierto?, sobre esta ley Zamudio, sobre la incitación a la violencia. Y aquí hay una pregunta bastante buena, que nos decían cómo diferenciar la discriminación de la discriminación arbitraria. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, discriminación es toda distinción que nosotros realizamos. Entonces, hacemos distinción o discriminación en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la que se sanciona? Es la discriminación arbitraria. ¿Y cuándo es arbitraria? Cuando carece de una justificación razonable. Eso establece la ley. Es decir, si yo realizo una distinción que no tiene proporción, y además, además la actual ley que sanciona la discriminación arbitraria señala que tiene que ser una distinción, ¿cierto?, que carezca de una justificación. Esta distinción puede ser realizada por el Estado o por cualquier particular, y que además perturbe un derecho establecido en la Constitución o en los tratados internacionales. Ese actualmente es el concepto de discriminación arbitraria, ¿ya? Entonces, como mencionaba anteriormente, toda distinción que carezca de justificación razonable. Y la actual ley vigente, la ley Zamudio, establece, mejor dicho, porque aún no se ha cambiado, establece de buena manera que cuando nosotros hacemos una distinción con una justificación razonable, o sea, una distinción que no se sanciona, una discriminación buena, por decirlo así, que está dentro de los marcos legales, es cuando nosotros hacemos uso de nuestro ejercicio legítimo de los derechos que establece la Constitución, como es nuestra libertad de expresión, como es nuestra libertad de manifestar nuestras creencias. Cuando nosotros hacemos una distinción en el ejercicio de esos derechos, se entiende que la discriminación que nosotros realizamos es justificada. Ya no carece de una justificación razonable. Entonces es una discriminación que no es arbitraria. Por tanto, no se puede sancionar. ¿Me entienden? Sí, se entiende. Por ejemplo, perdón que te interrumpa, Winnie. Por ejemplo, una discriminación arbitraria bueno, una discriminación no arbitraria nos protege en el sentido y también de nuestra religión, de nuestra creencia, también en la predicación. Por ejemplo, una iglesia no va a casar a dos homosexuales conforme a su fe. Claro. Entonces, eso no es discriminación arbitraria, eso es fe, es la libertad religiosa, la libertad de conciencia. Porque tiene una razón justificada, como decía Winnie. Exacto, ahí existe una razón justificada también, la predicación de la palabra. No me pueden juzgar si yo estoy predicando y digo que, no sé, que los homosexuales no entrarán al reino de los cielos. A mí no me pueden demandar por eso, ¿me entiendes? Claro. Ahora, el tema es que se quiere eliminar esos resguardos para que incluso meterse en lo que nosotros predicamos, dentro de nuestros templos y en las calles, porque yo puedo hacer uso de mi libertad religiosa en todos lados, pero o sea, nos quieren mandar incluso a que prediquemos encerrados, donde nadie nos escuche, y ahí nosotros tener libertad para hablar. Entonces, esto no puede ser así. Claro, o sea, al final nos quieren poner, como decía la Winnie, la hermana Winnie, poner una mordaza y que ya no podamos decir a lo malo, malo, ni a lo bueno, bueno, ¿cierto? Finalmente lo que se busca es callar el mensaje de la palabra, y que todos sabemos, ¿cierto?, que el mensaje que está escrito en la palabra de Dios es el que trae luz, ¿cierto?, el que trae salvación, el que trae claridad, ¿cierto?, a nuestro país también. Entonces, si se frena la predicación de la palabra, o se coarta, ¿cierto?, la predicación del evangelio, también vamos a tener repercusiones en la salvación de las personas. Y eso también es algo que es bastante grave.
Y bueno, y de ahí también nacen todo este tipo de discursos que hoy día vemos sobre el feminismo, sobre, ¿cierto?, los roles, los estereotipos de la mujer, los estereotipos, las perspectivas de género, que también es un tema que también está en la educación, porque también hay incluso, hay unos manuales que también están entregados por el Ministerio de Educación hace un par de años, que también incluye la perspectiva de género. Entonces también eso es una amenaza para la familia que se está introduciendo de la mano del feminismo. Y ahí, ¿cierto?, también tenemos estos proyectos de ley que conversábamos antes del programa con el pastor Esteban sobre el proyecto de ley de la no incitación, ¿cómo era, pastor Esteban? De la violencia, una vida libre de violencia de la mujer. Este proyecto de ley que tiene que ver con mire, dice derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Ese es el proyecto de ley, pero lo menos que hace es protegerla de la violencia que sufren en nuestro país. También Winnie, me acuerdo que le tocó exponer sobre este proyecto y fue para mí, fue una de las mejores, fue como dijo lo que todos queríamos decir. En ese momento, en la comisión del Senado, en la comisión de mujeres del Senado, porque este proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y se encuentra en el Senado avanzando muy lentamente porque es muy filosófico este proyecto. Entonces, cuando hablamos de cosas filosóficas, hay que ponerse de acuerdo y debatir muchos debates de fondo, ¿ya? Entonces, este proyecto en sí, y yo le voy a tocar algunas cosas, después Winnie yo le voy a dejar para que me complemente, este proyecto en sí lo que hace es consolidar que el patriarcado, dice así, ha sido el opresor de la mujer, que la sociedad sea una sociedad patriarcal, lo escribe en su primer artículo, y establece al hombre como de forma como el enemigo o el que acciona la agresión contra la mujer. ¿Ya? Y lo dice así, ¿por qué? Porque incluso en el debate, cuando fue en la Cámara de Diputados, se debatió esto, la diputada evangélica Francesca Muñoz puso una indicación y pidió que se consolidara y que se penalizara, que se incluyera la violencia entre mujeres del mismo sexo, pero no incluye, no, dijeron que no y se cayó esa indicación porque esto es una violencia de género, decía así, entonces es del hombre contra la mujer, entonces el proyecto presenta de primeramente al hombre como malo y el género masculino como que casi no debería existir. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque deja ciertos mandatos a los ministerios a los ministerios del gobierno, ya los cuales apuntan a destruir, por ejemplo, primeramente un mandato al Ministerio de Educación a fortalecer la enseñanza de la ideología de género o del género dentro de la escuela, ya a destruir el estereotipo de género. ¿A qué se refiere el estereotipo de género? Que en cierta forma está bien, pero esto se va un poco más allá. ¿Por qué? Porque el estereotipo de género es decir que se prohíbe mostrar a la mujer cocinando, se le prohíbe mostrar imágenes a la mujer en subyugación al hombre, o en servicio al hombre, para destruir estos paradigmas. En cierta forma está bien, pero ¿qué es lo que tenemos en la práctica? Que en el gobierno, en el último gobierno de Bachelet, y si no me equivoco, en las últimas Navidades, se salió una propaganda del gobierno diciendo desconstrúyete, regala regalos inclusivos para el Día del Niño, para el Día de Navidad. ¿Por qué rompe los estereotipos de género? ¿Por qué un hombre no puede jugar con muñecas? ¿Por qué no puede ocupar el color rosado? Y nosotros sabemos que va más allá que simplemente un cierto color, un cierto juguete, porque después de eso, cuando el hombre empieza a ocupar un color rosado y el niño empieza a jugar con muñecas, viene la profesora y habla con los padres y le dice, ¿sabe qué? Parece que el niño se siente niña. Entonces, más allá que desconstruirlo, le están robando la identidad. Exacto. Entonces, claro, una cosa es romper esto que está bien, en cierta forma, romper el estereotipo, porque la mujer no tiene por qué ser una esclava de la cocina, el hombre igual puede cocinar, nosotros, claro, hay ciertas cosas que está bien, pero van más allá de lo que debiera. Entonces,
eso nos preocupa porque lo establecen en una ley marco y establece una carpeta de tipos de violencia contra la mujer. Bueno, y para terminar con Winnie, que cuando expuso bueno, ahí... Y a raíz también de todo... Sí, que tenía que Winnie cuando expuso ahí en el Congreso, dejó notorio algo, de que este proyecto lo menos que hace es solucionar los problemas de violencia en Chile, ¿cierto? Sí. El gran problema de violencia en Chile de la mujer es que las mujeres denuncian que son violentadas, que son agredidas por sus maridos, por sus parejas, y una vez que denuncian, igual son asesinadas a pesar de que se haya hecho esa denuncia, ¿cierto, Winnie? Sí, eso es lo lamentable. Yo creo que volvemos al origen de todo. Estamos hablando de proyectos de ley que tienen una ideología predominante. ¿Y por qué vuelvo al origen? Porque realmente eso convierte a que las discusiones de los proyectos no son una discusión del proyecto centrado en la persona, sino que son discusiones políticas. Entonces, cuando comienzan a hablar o a discutir estos términos entre los diputados, senadores, ¿cierto? Pocos, ¿cierto?, tienen una visión en la persona, en que la mujer necesita protección porque hay mujeres muriendo, porque hay mujeres que realmente son agredidas y mueren en manos de sus agresores. Pero en vez de ser la visión de la ley proteger a la mujer para que no haya muertes, comienzan a poner su visión, aprovechemos el proyecto para meter las ideologías que queremos. Entonces... Y algo que no tiene razón de ser, en realidad, porque si estamos hablando de violencia, esa es la violencia tácita que estamos viviendo en nuestro país. Claro, y eso se manifestó en muchas exposiciones también referentes a este proyecto, porque incluso de juezas que decían, pero lo que necesitamos acá son medidas precautorias, medidas, es decir, antes, ¿cierto? Bueno, cuando denuncia a la mujer de que está siendo agredida, entonces que el Estado vea medidas necesarias para proteger a la mujer, de que la pareja no se le acerque, no siga amenazándola hasta que muchas veces termina con su vida. Entonces, ahí trabajar, pero la verdad es que la discusión del proyecto se centró en aprovechemos de meter, ¿cierto?, que el hombre es el patriarcado, que el hombre es el violentador, ¿cierto?, el hombre violento, y comenzaron solamente una discusión política. Entonces, ahí nosotros vemos que lo mismo pasa con los proyectos de la infancia, ¿cierto? Ahí tenemos un proyecto también sobre que salió actualmente hace poquito aprobado, pero necesitó, ¿cierto? Está como en pausa, que se le denomina el proyecto sobre Sename 2, se le denomina así, mal llamado Sename 2. Realmente también tiene una visión así. Al final tomaron ese proyecto y comenzó una discusión política. ¿Y quién se preocupó de los niños? ¿Quién se preocupa de las mujeres realmente? Entonces, es muy importante, incluso nosotros como cristianos, ya aprovecho la instancia de que a cada uno de los cristianos podamos también nosotros tener una postura clara ante la sociedad, también poder nosotros alzar nuestra opinión con respeto, pero dar nuestra opinión, que nuestra visión sea escuchada. ¿Por qué? Porque estas ideologías avanzan cuando no hay nadie que se les oponga y comienzan a tomar terreno. Pero ¿y quién estará ahí con una voz de luz, con una voz que se levante en contra de esa postura? Siempre con respeto, pero con poder de Dios, obviamente, con misericordia hacia las personas que hoy día nosotros vemos que realmente se ha perdido el foco. Exacto. Y yo creo que hay algo importante que rescatar para que vayamos concluyendo, ¿cierto?, este Facebook Live, es que muchos proyectos de ley se introdujeron como un caballito, ¿cierto?, que uno llama este caballo de Troya, que quizás con demanda, con eslóganes, ¿cierto?, que eran lo que decía la hermana Winnie, la violencia, frenar la violencia de la mujer, buscar mejor educación, ¿cierto?, frena la discriminación, pero que en verdad de eso no traen ninguna solución, sino que por detrás, ¿cierto?, en el grueso de la ley, ¿qué es lo que hay?
solamente ideología, ¿cierto? Con eso estuvimos hablando de que se introduce, ¿cierto? La educación sexual desde la edad del preescolar, ¿cierto? Desde los 2 años de edad se introducen ideologías, ¿cierto? Que buscan romper lo que Dios estableció, los roles, ¿cierto? Y así, ¿cierto? Un sinfín de ideologías que más bien van en contra de la palabra de Dios y que para nada buscan dar soluciones a los problemas que realmente hay en nuestra sociedad. Pensar solamente para ir cerrando, que en nuestra educación hay tantas, ¿cierto?, mejorías que podemos hacer que no estamos enfrascando, ¿cierto?, en una discusión que no mejora para nada la educación del país, sino que comienza a ideologizar a nuestros niños desde su más tierna infancia con temas de sexualidad, ¿cierto?, dejando a nuestros niños, ¿cierto?, con estos manuales, con esta enseñanza de que uno a otro pueden darse masaje, etcétera, etcétera. Entonces, más que buscar soluciones, al final estamos cayendo en estas ideologías que, como fue el tema de nuestro programa, estas ideologías que destruyen la familia, y si destruyen la familia, por ende también destruyen la sociedad, porque la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Antes de que terminemos, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? Usted se preguntará, ¿y qué hago yo ahora? ¿Cierto? Un hermano me decía, acá ponía en los comentarios, que a él le gustaría presentarse a la Cámara de Diputados y de Senadores. ¿Qué es lo que usted puede hacer? Bueno, puede mandar una solicitud, ¿cierto?, a través de la ley del lobby, y usted puede solicitar, exponer, ¿cierto?, a los diputados, así como se hace a través de Confamilia. Nosotros, el equipo lo realiza. Y también, si usted es un arma que tenemos nosotros para ir a dar nuestra postura frente a nuestras autoridades. ¿Qué pasa en muchas sesiones? Yo me he dado cuenta cuando las seguimos que exponen personas en contra de nuestros principios y valores. Un ejemplo, la mayoría, el 90%, y el 10% son cristianos, hijos de Dios que van a defender la causa del evangelio. Muy poco. Entonces necesitamos ir tomando, ¿cierto?, esos espacios. Y también visibilizarnos en las redes sociales, seguir levantando estos videos. ¿Usted qué es lo que puede hacer? Agregar en el Twitter a todos los diputados y comenzar a escribirles. ¿Sabe qué? Muchos de ellos sí ven sus redes sociales, enviarles mensajes, enviarles correos, para que sepan, ¿cierto?, que la gente de su sector, de su distrito, está preocupada y está poniendo los ojos en su votación. Así que antes de que terminemos, vamos a ver nuevamente este video. Si usted quiere participar de estos videos, por favor, comuníquese, ¿cierto?, acá al Facebook de Confamilia Chile, al email, ¿cierto?, comunicación@confamilia.cl o confamiliachile2@gmail.com. Podemos recibir, ¿cierto?, sus aportes. Si es profesor, también sería bueno. Sí. Y vamos a ver este video que realizaron, ¿cierto?, nuestros hermanos. Vamos a ver este video. Entonces, bueno, ya sería el video, ¿cierto?, que han preparado los hermanos. Estos fueron unas cápsulas, ¿cierto?, para manifestar nuestra postura. Es importante que levantemos la voz, como decía la hermana Winnie, importante ir defendiendo nuestros principios, importante ir involucrándonos, no solamente quedarnos expectando. A veces uno dice, qué terrible lo que está pasando en nuestra sociedad. Necesitamos comenzar a involucrarnos. A pesar de que hoy, ¿cierto?, las reuniones con los diputados no pueden ser presenciales, también pueden ser de forma por videoconferencia, y también podemos usar las redes sociales. Ahora sí, vamos a ir con este video en contra, ¿cierto?, de la educación. Como padres de familia, no queremos quedar fuera de la enseñanza de nuestros hijos. Por eso, la educación sexual debe ser con los padres. Porque yo tengo el derecho preferente de educar a mis hijos. Y no el Estado. La educación sexual integral no es una propuesta respetuosa de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa, sino más bien una imposición ideológica.
porque nosotros como padres queremos educar a nuestros hijos con nuestras creencias y nuestros valores, y no con una visión impuesta. Como estudiante de pedagogía y futura docente, no quiero ser obligada a enseñar con un solo enfoque la sexualidad a los niños, niñas y adolescentes. Por estos motivos, queremos que se fortalezca el derecho preferente de los padres Y el rol de la familia en la educación de sus hijos. Ya, estamos de vuelta aquí, regresamos de este video. Aprovechar de poder revisar algunos comentarios. Me gustaría, Judith, poder responder aquí Por supuesto. algunas cosas que han ido escribiendo que me han llamado un poco la atención. Por ejemplo, han estado hablando que, por ejemplo, que nosotros no debemos tener miedo o que nosotros no debemos tener o ver tanta maldad dentro de los proyectos de ley, y que también podemos nosotros hacer una demanda a Chile. Eso yo estaba leyendo aquí, demandar a Chile ante las Cortes Internacionales. Y había un comentario aquí que hablaba sobre una persona que logró demandar y pudo defender que el poder descansar el día sábado conforme a su creencia religiosa. El tema aquí es que nosotros no podemos poner toda nuestra confianza en las Cortes Internacionales. Las mismas cortes que en este último tiempo, yo no sé de cuándo habrá sido esa demanda, pero por lo menos en este último tiempo la Corte Interamericana, por ejemplo, le pidió al Estado de Chile el derogar el decreto que establece las casas de religión, se me olvidó el número, y que debiera sacarse de nuestro Estado. Entonces, estamos viendo, y la misma Corte Interamericana, que a través de ella se hizo el acuerdo ASA, ¿cierto? Que aún lo tenemos por estudiar, ¿cierto? En algunos de estos programas, que el acuerdo de solución amistosa que impulsó todos estos proyectos de ley por los cuales estamos viendo amenazadas nuestras libertades. Entonces, es complicado ir hacia esas mismas cortes, las cuales ya tienen una jurisprudencia en contra de nosotros. Entonces, claro, quizás antiguamente se habrá aprobado, pero nosotros el día de hoy estamos en un periodo súper fuerte, en el cual viene el cambio constitucional, viene el plebiscito, quizás van a haber constituyentes, van a haber elecciones, y tenemos que poner sobre la mesa el deber preferente de los padres, sobre la mesa nuestras libertades religiosas, sobre la mesa la libertad de expresión, sobre la mesa todos estos proyectos de ley que nosotros, y más que estos proyectos de ley, la visión que a nosotros nos interesa que no sea abolida en nuestro país, que Dios no sea sacado de Chile, que a nosotros nos interesa eso, que es algo que va a marcar nuestro voto, por sí o por no. Entonces, qué importante que nosotros marquemos esta diferencia, y como lo estábamos haciendo, me gustó como lo hicieron varios padres ahí, diciendo, no, yo no quiero esto, yo quiero esto, yo quiero acá. Qué importante que se visibilicen las familias y los padres y los jóvenes diciendo qué es lo que quieren, o cuál es la visión, o qué es lo que se siente, para que lo pongamos sobre la mesa. Exacto. Entonces yo creo que acá hay una lucha fuerte que tenemos que comenzar a dar, que también yo quiero hacer como un llamado, o sea, que no nos distraigamos, estamos muy dolidos, ¿cierto?, por el acontecer, todo lo que pasa en nuestro país, pero también debemos estar, ¿cierto?, con una mano preocupados del acontecer de nuestro país en cuanto quizá a la pandemia, a la gente que está en nuestras congregaciones, ¿cierto?, quizá con el virus, pero por otro lado no podemos descuidar, ¿cierto?, esta área que es tan importante para nuestra nación también. Entonces tenemos que estar con una mano, ¿cierto?, preocupados de algunas cosas, pero también, ¿cierto?, con la otra, estar preocupados también de lo que está pasando en el Congreso Nacional el día de hoy. Entonces, a mí me gustaría volver a hacer un llamado. Si usted es profesor, estudiante, como estaba la hermana ahí que en el video, estudiante de pedagogía, si a lo mejor usted trabaja en un colegio, es sostenedor, es director, es padre de familia, a veces uno dice, yo no tengo profesión, solamente soy un padre de familia, y usted quiere defender los derechos de sus hijos.
por favor comuníquese acá al WhatsApp que está circulando en el banner, a los correos de Confamilia, comunicación@confamilia.cl, comuníquese para que comencemos a levantar fuerte la voz, ¿cierto? Mucha gente dice, no, son 3, son 4 personas. No, somos muchos los que queremos dar esta batalla por nuestro país, por nuestros niños, por la educación, ¿cierto? Una educación que sea con principios, con valores, así que también hacer un llamado ahí a los padres de familia, a los profesores, a que podamos usar esta plataforma, ¿cierto? Que son las redes sociales para que levantemos la voz. Vuelvo a repetir aquí en el Facebook Confamilia Chile, en un mensaje por último nos envía, en un correo o un WhatsApp, vamos a estarle respondiendo. Así que ahí también el pastor Esteban colgó el mail en los comentarios. Así que va a ser de mucha bendición su participación. Así que vamos a ir cerrando, ¿cierto? Este programa. Agradecemos a cada uno de los que nos siguió. Dios le bendiga grandemente a la radio. Si usted tiene también una radio, un canal, y quiere compartir este programa, por favor también siéntase en libertad de comunicarse con nosotros para que podamos extender este Facebook Live y llegar a más personas con estas actualizaciones legislativas, con esta perspectiva cristiana de todo el acontecer en el Congreso Nacional y de todas estas leyes que buscan atentar en contra del Evangelio y, ¿cierto?, de todos nuestros valores y principios que nosotros creemos. Para ir terminando, agradezco, ¿cierto?, la presencia de nuestra hermana Winnie, una bendición, ¿cierto?, su presencia el día de hoy en este Facebook Live, sus conocimientos, sus comentarios, todo, ¿cierto?, ha sido demasiado claro y nos lleva a entender aún más estas leyes. Así que le doy también un espacio para que pueda despedirse, agregar algo, ¿cierto?, todo suyo, este espacio. Sí, bueno, todos estos proyectos de ley, la verdad es que de acuerdo al nombre, son muy necesarios. El problema, por ejemplo, de educación sexual en nuestros niños es necesario. El problema son los enfoques que se le están dando, y por eso es muy importante que nosotros como cristianos también presentemos nuestra visión, presentemos nuestra postura ante los diputados, ante los senadores, esté nuestra postura representada en todos los procesos que vienen. Porque, como les decía, no es el problema que hay educación sexual en los niños, por ejemplo, sino que los enfoques y las ideologías predominantes. Entonces, hago un llamado a cada hermano, hagámonos, me incluyo, hagámonos presentes en todos los procesos decisivos de nuestro país. Nosotros somos la sal, Jesús lo dijo, somos la sal y estamos para preservar, ¿cierto?, al mundo, a preservar lo bueno, y para preservar la vida. Así que estemos en los procesos decisivos de nuestro país, es muy necesario y es vital que estemos ahí. Así que ese es mi llamado. Dios te bendiga a ti que estás escuchando, por algo lo estás escuchando, y Dios te use también. Exacto, así es. Pastor Esteban, para que vayamos cerrando, algo más que usted pueda agregar y por último, además de lo que quizás vaya a agregar, un llamado también a todos los hermanos que nos están viendo, al pueblo de Dios, para este tiempo. Sí, mira, invitarle, nosotros entendemos que todos estos temas son espirituales, podemos presentar muchos argumentos, pero los argumentos en realidad no valen de nada si no hay oración detrás, si no trabajamos orando, si no derribamos las murallas, las fortalezas, al hombre fuerte, ¿cierto?, atrás. Entonces es importante, le invito, los días martes estamos orando, todos los martes a las 8 de la mañana por la plataforma de Meet, nos estamos juntando a orar por videoconferencia. Siempre como a las 7:30 de la mañana publicamos en la fanpage de Confamilia el link a donde usted se puede unir y orar junto a nosotros. Ya eso es muy importante. La oración, hemos visto respuesta a la oración, yo he visto milagros en la oración en el Congreso, he visto como cuando se iba a votar algo, por ejemplo, algo bien cortito, por ejemplo, estábamos en la ley de incitación a la violencia y se estaba votando algo súper grave y un voto hizo la diferencia. Y ese voto, esa diputada que iba a votar, se paró y se fue. Dijo, no, yo ya, chao, me voy. Y nosotros estábamos orando, yo me puse detrás, yo me acuerdo, y me puse atrás, orar, Señor, en el nombre de Jesús. Y dice, no, me tengo que ir. Y no votó, y la indicación grave no se aprobó, y dije, gloria a Dios. Yo dije, esto y bueno, y hemos visto como incluso Dios cambia de parecer, le abre los ojos a algunos,
Entonces, todas estas cosas son espirituales. Entonces, te invito a eso, a estar orando, a estar clamando, júntense con los hermanos, aparten incluso un día para ayunar por el país, por todo lo que está pasando. Eso. Así es, así que muchas gracias a nuestra hermana Winnie, al pastor Esteban Barahona, y nuevamente hacemos el llamado a que usted envíe sus videos, su aporte, ¿cierto? Para levantar la voz, pero también, como hemos dicho, actuamos, ¿cierto? Es parte de actuar, pero también importante la oración, como decía el pastor Esteban, antes de la pandemia estuvimos orando en La Moneda y en el Congreso Nacional a las afueras, y antes, ¿cierto? Un par de años atrás oramos toda una semana fuera del Palacio de Gobierno. No sé si algún hermano pudo participar o se recuerda. Eso no se ha dejado de hacer. Lo estamos haciendo, ya no físicamente. Lo hacemos de forma online a través de la plataforma Meet, así que también están todos invitados a sumarse a la oración por nuestro país, la cual es importante, ¿cierto? La oración eficaz del justo puede mucho. Y nuestra oración también va a sostener nuestro país y va a hacer una obra muy grande en Chile. Nuevamente agradecer a las radios que se han replicado a esta transmisión. Dios les bendiga, la radio en Valdivia y la radio acá en la región metropolitana. Si usted también quiere sumarse, también puede contactarse con nosotros. Dios les bendiga a cada uno de los que hoy ha sintonizado este Facebook Live. Nos despedimos desde acá. Mi nombre es, ¿cierto?, la pastora Judith Marín. Se despide también el pastor Esteban Barahona, nuestra hermana Winnie Godoy. Todos nos despedimos, ¿cierto? Le damos muchas gracias por participar de este Facebook Live de Confamilia. Le esperamos el próximo martes a las 21 horas. Dios le bendiga.